Palabras más, con Álvaro García. Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es Jorge Pérez, fundador y presidente de Related Group, la compañía desarrolladora de proyectos inmobiliarios más grande de los Estados Unidos. Desde su fundación en 1979, Related, bajo la orientación de Jorge Pérez, ha construido más de 80.000 condominios, residencias y apartamentos en muchos estados, pero con mayor presencia en la Florida. Muchos de estos proyectos han transformado no solo el aspecto de la ciudad de Miami, sino que han reorientado su perfil urbanístico y cultural. Esos desarrollos arquitectónicos se han caracterizado, entre otras cosas, por la colaboración de las oficinas de arquitectos, diseñadores y artistas más importantes del mundo. Y ese perfil le ha merecido numerosos reconocimientos y premios de las organizaciones más reputadas del mundo en temas de arquitectura y diseño. Con este modelo, que creció en la Florida, Related y su presidente ya incursionan en otros mercados del mundo, incluidos varios países de América Latina. Pérez, además de líder de la compañía, es uno de los más importantes coleccionistas de arte en el mundo. El Museo de Arte de Miami lleva su nombre y esta semana estará en Bogotá para visitar Art Beau. Con él hablamos sobre la historia de su empresa, sobre el desarrollo de las ciudades contemporáneas, su visión del negocio, de cómo superó la crisis del 2007 y, claro, de arte colombiano. Es un placer tenerte acá, Jorge, para hablar de tantos temas relacionados con esta historia fascinante del trabajo que ha realizado en Estados Unidos en el desarrollo de proyectos urbanos. Pero quisiera ir al comienzo de la historia. Origen cubano, nacido en Buenos Aires y estudios de bachillerato en Colombia. ¿Qué pasó en tu familia? ¿Por qué se dio todo esto? Bueno, mis padres estudian en Estados Unidos y al terminar, los dos cubanos de Oriente, Santiago de Cuba y Guantánamo, al terminar le encantaba la vida urbana y no querían regresar a los pueblitos, o sea que relativamente Santiago de Cuba y Guantánamo eran unos pueblitos. Y él empezó como vendedor de productos farmacéuticos para Eli Lilly, una compañía muy grande de productos farmacéuticos. Y empezaron a ir de país en país y por fin se quedaron en Buenos Aires, que en ese tiempo era la gran capital. Adoraban a Buenos Aires. Vivieron creo que 15 años en Buenos Aires y ahí nacimos mi hermano y yo. Y nos quedamos allá. Mi papá se volvió el gerente de toda Latinoamérica en Buenos Aires. Muy pocos recuerdos porque era muy pequeño, o sea, cositas me recuerdo. La casa, el jardín, el puerto, pero la pasión de ellos por Argentina sí la siento, ¿no? Entonces mi abuelo se muere. Nosotros íbamos todos los años a ver a mis abuelos de parte de madre y de parte de padre, unos para la Navidad, otros para el Año Nuevo, y al morirse mi abuelo, que era el abuelo con dinero, mi papá se va a Cuba para buscar la herencia y forma sus propios laboratorios químicos en donde hacen productos farmacéuticos igual, y a los 6 meses entra Castro y nacionalizan toda la industria, no solamente de mi abuelo, sino de mi papá. Y por cuestiones de suerte, el gerente de ventas de mi papá en Argentina se casa con la hermana de mi mamá cuando los va a visitar Argentina de Cuba y se vuelve gerente de otros laboratorios americanos en Colombia y nos sacan y nos mandan los pasajes a Cuba para irnos a Colombia. So, en vez de estar como todos los exilados cubanos en Miami, aparecemos en Colombia. Y en ese tiempo vivíamos en Santana, me recuerdo, tenían una casa en Santana y mi padre empieza otra vez a trabajar para otro laboratorio americano que se llamaba Bristol Myers en Colombia y empieza otra vez como vendedor. Y era un hombre muy trabajador y se vuelve el gerente del laboratorio y nosotros nos pasamos no solamente todo nuestro bachillerato hasta 1968 que me graduó del No Era Nada,
mi hermano también, sino que después me vengo yo para Estados Unidos a estudiar y ellos todavía se quedan en Colombia. Entonces yo seguía yendo cada vez que teníamos vacaciones, me seguía yendo en el verano y en la Navidad a Bogotá. Después decidí que me iba a quedar en Estados Unidos por cuestiones más que todos personales, románticas, y decidí quedarme, decidí no volver entonces a Colombia. Y al decidir quedarme, mis padres también decidieron que se venían a Miami. Y por eso terminamos aquí en Miami. ¿Has mantenido la relación con Colombia? Porque con los compañeros de colegio, ¿sí has mantenido relación, contacto, ha habido reuniones, todo eso? Sí, todo eso. Mucho. Como te dije, Carolina Barco era una de las que estudió en Nueva Granada. Hay muchos que todavía visito y hablo con ellos. Ahora cuando vuelvo a Bogotá siempre es una gran fiesta en donde nos reunimos y cenamos. Me llevan a los restaurantes nuevos que hay en Bogotá, que siempre hay unos restaurantazos. Pero a mí me encanta todavía, siempre me gusta uno que se llama, creo, Gran Colombia se llama. Colombia. Club Colombia, porque hacen toda la comida típica que me encanta. Ese siempre te le digo, no, lléveme por lo menos una vez a Club Colombia. Entonces paso muy bien en Colombia. Me volví amigo del presidente Uribe, también conocí a este presidente cuando era ministro de Uribe. Tuvieron una gran reunión en mi casa con todos los ministros. Como me decía, si ponen una bomba aquí se acaba el gobierno, porque el presidente Uribe me pidió que le hiciera sesiones con gente importante de la industria que él quería que invirtiera en Colombia. Entonces hicimos esos mítines en mi casa. Yo lo considero uno de los grandes presidentes que ha habido en Latinoamérica. Y por eso seguí con ese acercamiento a Colombia, ¿no? Y cada vez que voy, te digo, me siento como si estuviera en casa. Jorge, volvamos a la historia y vamos a la época de la universidad. Cuando llegas a la universidad, ¿se perfilaba de alguna manera, digamos, esa vocación que se traduciría después en lo que ibas a emprender como gran desarrollador de proyectos urbanos? ¿Qué estabas buscando en la universidad? Mira, si alguien te hubiera dicho durante la universidad y durante mi bachillerato que yo iba a ser un emprendedor, un capitalista, si te hubiera muerto de risa. Yo era el hippie más hippie del mundo, tenía el pelo hasta la cintura, era súper izquierdista. Lo que pensaba era volverme a Colombia para trabajar para el Instituto de Reforma Agraria, nacionalizar todo. Siempre me dolía las diferencias económicas que veía todos los días cuando iba a Colombia, y veía esas grandes diferencias de gente muy rica y gente muy pobre, y quería hacer algo para cambiarlo. Espero que todavía tenga muchos de esos ideales, pero empecé en esto no por el dinero. Yo estudio planificación urbana porque quería ir a los barrios de las ciudades y hacerlos mejores. Y cuando yo termino la universidad, mi maestría, lo que busco un trabajo aquí en la ciudad de Miami, y me volví jefe del departamento de planificación y de economía. Y lo que hacía era ir a los barrios más pobres y proveerles con alcantarillado, planificación, todas esas cosas. Y de casualidad, un día alguien vino y me dijo, ¿por qué tú no empiezas a hacer estudios económicos? Entonces cambié para hacer estudios para otras personas, porque siempre me ha gustado el estudio, ¿no? O sea, la matemática, las investigaciones. Y empecé a hacer eso y dije, wow, con todas las cosas estas que le estoy diciendo a la gente que haga, le va bien. Y entonces me di cuenta que me iba a gustar crear. Y al principio mezclé las dos cosas. Lo único que hacía era vivienda pública. Entonces estaba creando proyectos, ganando dinero, y al mismo tiempo hacía un bienestar social. Entonces me encantaba eso. Lo que al pasar el tiempo quería yo poder expandirme en diseño. El gobierno solamente te dejaba hacer unidades que eran unos cajoncitos
¿no? Porque eran unidades públicas que tenían que ser muy baratas y no podía experimentar. Entonces empecé a salirme de los programas públicos, siguiendo haciendo los programas públicos, pero salirme más y más para hacer vivienda más creativa. Y así fue en donde empecé, primero con vivienda de clase media para alquiler, después con condominios económicos, después con condominios más grandes, después con shopping centers y usos mixtos. Y crecimos hasta que en el 2006 yo y mi socio, que tiene una compañía similar en Nueva York, nos volvimos los desarrolladores privados más grandes del país.